El PSOE en crisis, la declaración de Víctor Dal Aldama y su impacto en el futuro del Partido Socialista. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres que España vaya a mejor. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, atraviesa momentos de profunda crisis interna tras la explosiva declaración de Víctor Dal Aldama, un empresario que ha implicado directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como a varios ministros de su ejecutivo, en presuntos casos de corrupción vinculados con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La confesión, realizada en una entrevista en directo el jueves, 21 de noviembre, ha dejado al PSOE sumido en un estado de shock, justo cuando el partido se encuentra a tan solo una semana del 41º Congreso, en el que Pedro Sánchez se prepara para ser reelegido como secretario general por enésima vez. Lo que parecía ser una cita de consolidación de su liderazgo, ahora se ha convertido en un escenario de incertidumbre y desconfianza que amenaza con marcar el futuro inmediato del PSOE. La declaración de Aldama ha sido descrita como una de las revelaciones más graves de los últimos tiempos en la política española, ya que implica un presunto vínculo corrupto entre empresarios y altos cargos del gobierno socialista. Según el empresario, a través de su relación con Ábalos y Koldo García, logró obtener influencias políticas clave que le permitieron acceder a contratos, recursos y decisiones gubernamentales que, en su versión, habrían sido gestionadas de manera irregular o incluso ilícita. Para el PSOE, esta acusación supone un golpe devastador, especialmente cuando se encuentra bajo una estricta vigilancia pública en relación con su discurso anticorrupción, que ha sido uno de los pilares de la imagen política de Pedro Sánchez desde que llegó al poder. El escándalo de las acusaciones, un vínculo entre negocios y políticos. La confesión de Aldama ha puesto al PSOE en una situación extremadamente delicada. En sus declaraciones, el empresario afirmó que figuras como el exministro José Luis Ábalos y su cercano colaborador Koldo García, ambos vinculados a sectores empresariales y con un acceso privilegiado a recursos públicos, habrían estado involucrados en una trama de corrupción que afecta directamente a altos cargos del Ejecutivo. Según Aldama, estos vínculos le permitieron obtener contratos públicos y tomar decisiones clave dentro de la administración, lo que habría facilitado su enriquecimiento personal a expensas de fondos públicos. La acusación de Aldama ha sido calificada por algunos analistas políticos como el vínculo definitivo entre el mundo empresarial y el poder político en el PSOE, una trama que algunos ya habían sospechado pero que ahora ha quedado expuesta de manera formal. La gravedad de las acusaciones ha sacudido al partido, que se ve forzado a defender la honorabilidad de sus altos dirigentes mientras trata de controlar los daños mediáticos y políticos que esta crisis está provocando. A tan solo días del Congreso, la situación es particularmente tensa, ya que muchos temen que estas revelaciones puedan ensuciar el proceso congresual y empañar la imagen de Pedro Sánchez como líder. Reacción interna del PSOE: negar, descalificar y minimizar los efectos. La respuesta oficial del PSOE a las acusaciones no se ha hecho esperar. Desde la dirección del partido, encabezada por Pedro Sánchez, se ha reaccionado con indignación, acusando a Víctor Dal Aldama y a su abogado, que presuntamente tiene vínculos con el Partido Popular, de orquestar una maniobra para desestabilizar al PSOE justo antes de su Congreso. Este ataque tiene como objetivo boicotear el Congreso del PSOE y liberar a Dal Aldama de la cárcel, afirmaron fuentes cercanas al partido en un comunicado interno. En su opinión, las declaraciones de Aldama son un intento de mezclar una media verdad con muchas mentiras, para construir un relato falso que no se sostiene en hechos concretos. Además, se ha señalado la presunta conexión de Aldama con actores de la derecha política, lo que ha alimentado la teoría de que la revelación es parte de una estrategia diseñada para dañar la credibilidad del PSOE, en particular, del propio Pedro Sánchez. Fuentes internas del partido han subrayado que estas acusaciones forman parte de un complot orquestado por intereses ajenos al PSOE que buscan desacreditar al gobierno socialista. Sin embargo, a pesar de esta defensa oficial, muchos en el interior del partido reconocen que la magnitud del escándalo podría tener consecuencias mucho más graves de las inicialmente previstas. ¿Reconocimiento de la crisis interna, subestimación del riesgo? Si bien la dirección del PSOE ha intentado minimizar la gravedad de las acusaciones, hay voces dentro del propio partido que admiten que la situación es mucho más seria de lo que se había anticipado. Algunos dirigentes territoriales han señalado que la dirección del partido subestimó el riesgo que representaba la figura de Víctor Dal Aldama y su relación con Ábalos y Koldo García.
En palabras de uno de los dirigentes socialistas más cercanos a la militancia, es evidente que Dal Aldama es un sinvergüenza, pero su conexión con Ábalos y Koldo les permitía manejar recursos, influir en decisiones clave y tomar decisiones que han terminado por estallar en nuestras caras. Este tipo de comentarios refleja el malestar creciente dentro del PSOE, donde muchos se sienten impotentes ante el escándalo que los afecta y que, hasta hace pocos días, parecía haber quedado en el pasado. La figura de Koldo García, asesor cercano a Ábalos y personaje clave en este escándalo, ha sido particularmente cuestionada por su supuesto papel en la gestión de recursos públicos y su influencia sobre decisiones importantes dentro del gobierno. Desconfianza y desazón en las bases del PSOE, el desmoronamiento de la narrativa anticorrupción. La crisis no solo ha afectado a la dirección del partido, sino que ha generado una gran desconfianza entre las bases del PSOE. En los círculos de militantes y activistas, se está cuestionando seriamente cómo figuras como Koldo García o Víctor Dal Aldama pudieron obtener tal nivel de influencia dentro de los ministerios y cómo lograron acceder a las altas esferas del poder. Es un escándalo que personas con comportamientos tan burdos y despreciables pudieran manejar tanto dinero y tener acceso directo a los altos mandos, lamentan algunos militantes de base, que ven como la imagen del PSOE, construida durante años sobre un discurso de transparencia y lucha contra la corrupción, se ve gravemente dañada. Este desencanto con la situación interna del partido es palpable, especialmente en las regiones donde el PSOE ha tenido tradicionalmente un fuerte apoyo popular. La percepción de que altos cargos del partido podrían estar involucrados en tramas de corrupción ha afectado la moral de muchos militantes, que temen que el escándalo afecte directamente al rendimiento electoral del partido y a la confianza de los votantes. Además, la cercanía del Congreso agrava la sensación de que el partido está sumido en un torbellino del que es cada vez más difícil salir indemne. El futuro del PSOE, la reputación de un partido en juego. Las próximas semanas serán decisivas no solo para el liderazgo de Pedro Sánchez, sino para el futuro del PSOE como partido. La crisis interna provocada por las acusaciones de corrupción podría ser la más grave de las que haya enfrentado en mucho tiempo. La gestión de esta situación, la capacidad de Sánchez para mantener la cohesión interna, y sobre todo, la habilidad para limpiar la imagen del partido, serán factores determinantes para su futuro. Los recientes escándalos han dejado una huella profunda en la imagen del PSOE, y la sombra de la corrupción podría marcar el tono de la campaña electoral que se avecina. Para muchos, el desafío será doble. No solo tendrán que lidiar con las implicaciones de las acusaciones que salpican a su gobierno, sino que también tendrán que enfrentar el reto de recuperar la confianza de un electorado que, en muchos casos, se siente traicionado. Si el PSOE no logra superar esta crisis con eficacia, podría enfrentar una derrota electoral más amplia y una pérdida de su relevancia política a largo plazo. El futuro del PSOE depende de cómo gestione Pedro Sánchez esta crisis, de su capacidad para unificar a su partido y de la habilidad para reconstruir su narrativa política. A medida que se acerca el Congreso, la incertidumbre es palpable. Las semanas siguientes serán cruciales para determinar si el Partido Socialista puede superar esta tormenta o si, por el contrario, se embarca en una nueva crisis de liderazgo que podría marcar el fin de su era. El tiempo dirá si Pedro Sánchez podrá mantener el rumbo o si el PSOE tendrá que enfrentarse a una renovación profunda para poder recuperar su lugar en la política española. Pedro Sánchez y la defensa del gobierno, un desafío mayúsculo antes del Congreso. En los pasillos de la Moncloa, Pedro Sánchez se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su carrera política. Tras las últimas revelaciones sobre el caso Koldo y las implicaciones de la trama de corrupción que afecta a su gobierno, el presidente del gobierno ha tenido que redoblar sus esfuerzos para calmar los ánimos dentro de su propio partido y enviar un mensaje claro a la ciudadanía. Ante las crecientes críticas y las acusaciones que se han desatado en los últimos días, Sánchez ha intentado tomar las riendas de la situación con un discurso de defensa firme, pero también cargado de un marcado tono de confrontación. En su comparecencia pública, ha instado a sus ministros y a la cúpula del PSOE a resistir lo que considera una campaña de acoso y desinformación lanzada desde la oposición y algunos medios de comunicación con el objetivo de desestabilizar su gobierno. El presidente, consciente de la magnitud del escándalo, ha pedido unidad a su partido, apelando a la necesidad de mantenerse firmes ante lo que considera un ataque político. Sin embargo, detrás de la fachada de calma, la inquietud y el miedo se han instalado profundamente dentro de las filas socialistas.
A pesar de su discurso de defensa, muchos de los miembros del PSOE sienten que las acusaciones podrían tener un impacto mucho más grave del que inicialmente se había anticipado, sobre todo en lo que respecta a la narrativa anticorrupción que ha sido uno de los pilares del gobierno de Sánchez desde su llegada al poder. Esto es un desastre, es la frase que más se escucha entre los miembros del partido que, al igual que el propio Sánchez, temen que el escándalo se convierta en el principal tema de conversación de los próximos días, eclipsando cualquier intento de consolidar la agenda de gobierno. La creciente incertidumbre dentro del PSOE. A medida que avanza la investigación judicial y surgen nuevos detalles que podrían comprometer aún más al gobierno, la incertidumbre ha aumentado considerablemente dentro de los pasillos de Ferraz, la sede del PSOE. A pesar de los esfuerzos de Sánchez por mantener el control de la narrativa y reforzar su imagen pública, muchos miembros del partido se sienten cada vez más incómodos con la situación. Literalmente están aterrados, confirman algunos de los colaboradores más cercanos al presidente, quienes advierten que, aunque el presidente intenta transmitir una imagen de calma, la situación dentro del partido está lejos de ser tranquila. La posibilidad de que nuevos escándalos salgan a la luz, o de que las investigaciones judiciales terminen por implicar a más personas dentro del entorno socialista, está generando una atmósfera de tensión que amenaza con desbordar cualquier intento de gestión controlada. El miedo a que el caso Koldo termine siendo el gran tema político de los próximos meses, en lugar de otros asuntos de agenda como la economía o la política exterior, está siendo uno de los grandes factores de preocupación. Algunos miembros del PSOE ya han expresado su preocupación por cómo este escándalo podría afectar no solo a la imagen del gobierno, sino también a la unidad interna del partido. A medida que el 41º Congreso del PSOE se acerca, se percibe que las divisiones internas podrían salir a la superficie. El Congreso, en lugar de ser una simple reafirmación del liderazgo de Sánchez, podría convertirse en un campo de batalla dentro del propio partido, donde las disputas sobre el futuro del socialismo español y el liderazgo del presidente podrían reconfigurar por completo el panorama político. La fuerza de la crisis, ¿una nueva crisis de liderazgo? La situación dentro del PSOE es cada vez más compleja. En un principio, la continuidad de Pedro Sánchez como secretario general del partido parecía asegurada, dado su control sobre el aparato del partido y su capacidad para sortear diversas crisis en el pasado. Sin embargo, la magnitud del escándalo que ahora afecta al gobierno ha generado una creciente preocupación sobre el futuro de su liderazgo. Si bien Sánchez tiene asegurada su reelección como secretario general en el Congreso, dada su fortaleza dentro de la estructura del PSOE, el ambiente interno es todo menos tranquilo. La posibilidad de que las divisiones aumenten, especialmente con el emergente descontento dentro de las bases del partido, no puede descartarse. El panorama político se vuelve cada vez más incierto, ya que las implicaciones de las acusaciones de corrupción podrían cambiar el rumbo del partido. Algunos miembros del PSOE, temerosos de que el escándalo de Koldo termine afectando más de lo que se pensaba la imagen del gobierno y su narrativa de lucha contra la corrupción, comienzan a cuestionar abiertamente la capacidad de Sánchez para manejar la crisis. Si el presidente no logra gestionar de manera efectiva la situación en las próximas semanas, podría ser el principio de un debate interno sobre su permanencia en el liderazgo del partido. Las amenazas de nuevos escándalos podrían alimentar la sensación de que el PSOE necesita un cambio de rumbo, o incluso un cambio de liderazgo, si desea recuperar la confianza de sus votantes y evitar que la sombra de la corrupción termine por arrastrarlo hacia una crisis aún mayor. La reacción del partido ante el Congreso. En este contexto, el Congreso que se celebrará en las próximas semanas se presenta como una de las citas más decisivas para el futuro del PSOE y de Pedro Sánchez. Aunque la reelección del presidente como secretario general parece estar asegurada, el clima de tensión interna podría derivar en un Congreso mucho más disputado de lo que muchos esperaban. Las declaraciones y posiciones de los distintos varones del partido serán claves para comprender cómo se reconfigura el liderazgo de Sánchez, ya que algunos de estos varones han comenzado a expresar su descontento por la gestión del presidente y el rumbo que ha tomado el gobierno en relación con la corrupción. En el Congreso, las discusiones no solo girarán en torno al liderazgo de Sánchez, sino también a las políticas que el partido debe seguir en un contexto de creciente desconfianza hacia el gobierno. A medida que se acercan los días previos al Congreso, las diferentes facciones del partido parecen estar tomando posiciones. Mientras algunos defienden la postura de mantener el liderazgo de Sánchez, otros sugieren que, para mantener la estabilidad y limpiar la imagen del partido,
podría ser necesario hacer un cambio en la dirección del PSOE. La presión es cada vez mayor, y el Congreso se perfila no solo como un punto de inflexión para la política interna del PSOE, sino también como un espacio donde se decidirán las estrategias a seguir para recuperar la credibilidad perdida ante el escándalo de corrupción. La capacidad del PSOE para mantener la unidad interna, a pesar de las divisiones y el descontento que se percibe, será crucial para su supervivencia política en el futuro inmediato.